Hola, buenas noches a todos. En este serie foro de cierre del 2022, un año para Cultura Mundis, para la comunidad Cultura Mundis, llena de actividades, llena de logros, gracias a todos ustedes. Y teníamos que hacer un cierre por todo lo alto, por eso buscamos esta serie tan maravillosa, Merlina, con nuestro amigo y íntimo de la casa, Luis Bond, el Super Luis. Y hoy está en modo Peaky Blinders, como se habrán dado cuenta. Hoy todos estamos en modo algo, ¿no? Yo tengo los lentes modo Drácula que Evelyn Frieder me dijo que me los tenía que poner para el cineforo de hoy. Así que aquí estoy en modo Drácula. Luis está en modo Peaky Blinders y Andrés Pecbo, bueno, él es el chico bueno del cuento, ¿no? Así es. Ya se los voy a Él es presentar. el normie, él es el Él es normie. el Yo soy el novio. normie, yo soy el normie, exacto. Exacto. Eso. Ya entra. Ok, tú eres el normie, lo raro aquí somos Luis y yo. Perfecto. Aquí en Me la imagen gusta, me está gusta. The Thing, lo que pasa es que no termina de saltar para mi hombro y si salta, ya sé que me puedo desaparecer en cualquier momento. Ok. Bueno, nada, estamos de verdad que todo el equipo de Cultura Mundis queríamos darles las gracias, estamos felices de que nos hayan acompañado. Muchos de ustedes me andan preguntando por las redes que qué va a pasar ahora, que qué vamos a hacer, que cuándo vamos a arrancar. Bueno, les voy a contar cuál va a ser el plan. Vamos a arrancar el jueves 12 de enero. Por petición de los que han seguido las clases de psicoanálisis y arte, vamos a arrancar con dos clases sobre Francis Bacon. Todo lo que es el tema Francis Bacon en psicoanálisis y arte, Bacon en profundidad absoluta, para luego seguir con el resumen de las exposiciones más importantes del 2022, antes de meternos en materia. Luego va a venir, ustedes lo pidieron también, Paola Romero, que nos dio la visión de una filósofa en el arte. Esta vez va a hablar de lo sublime, los sublimes de la filosofía y el arte. Va a seguir nuestro amigo Jorge Álvarez con la historia de la medicina a través del arte. Va a estar Ariel Segal con un tema hiper controversial, preguntándose si está colapsando la democracia en los Estados Unidos. Y quienes ya se están preguntando, ¿y Luis Bond? ¿Y Luis Bond? Les cuento, pues nuestro amigo Luis Bond nos está preparando una mega sorpresa para febrero. Sin embargo, les cuento a todos ustedes, amantes de la literatura y el cine, que el padrino, ¿se recuerdan? Marlon Brando, el padrino, Mario Puzo. Bueno, él la puso hace 50 años. Es decir, el padrino cumple 50 años y el profesor Óscar Sánchez de Perú nos ha preparado 3 cineforos para que compartamos con él y con 3 invitados. El lunes 16 va a estar Óscar Sánchez con Ariel Segal hablando del Padrino 1. El lunes 23 va a estar Óscar Sánchez hablando hay quien dice que el Padrino 2 es la mejor. Yo tengo mis dudas, pero eso soy yo. No me hagan mucho caso. Y aparte, es un atrevimiento que lo diga, porque el que va a estar discutiendo el Padrino 2 con Óscar Sánchez es el señor Luis Bond. Así que yo mejor me retracto en lo que dije. Y el lunes 30 va a estar Óscar Sánchez con alguien que considera que es la tercera, es la mejor, aunque muchos dicen que es malísima, va a estar conmigo. Entonces, bueno, ya saben. Lunes 16, Ariel Segal con Oscar. Lunes 23, Luis Bond con Oscar y El Padrino 2. Y lunes 30, voy a estar acompañando a Oscar Sánchez. Eso va a ser el abrebocas del 2023. Pero bueno,
lo importante en este momento es aprovechar esta oportunidad. Para mí, así cuando yo viene un Cineforo, y no es con Luis, yo digo, qué fastidio. Ajá, y entonces, Luis, ¿dónde está? Y bueno, Luis, como siempre, gracias por acompañarnos. Andrés Puigbo, que ya compartió con nosotros, Andrés es psicólogo, es licenciado en psicología, y ya nos acompañó en el Cineforo sobre Eso fue Spotify Playlist. Ajá. Spotify, que rompiste algunos corazones ese día. Entonces, bueno, Andrés hoy nos va a hablar de un tema que es fundamental en Merlina, y es por donde lo vamos a llevar desde la parte de la psicología, que tiene que ver con el bullying. Eso es. Entonces, pero primero ya voy a dejar de hablar tanto y voy a darle paso a mi amigo Luis Bond. Luis, cuéntanos qué es esto de Merlina. Y déjame ponerme en modo Gaulox que quítame Drácula. Bueno, yo creo que Merlina fue la gran sorpresa de este cierre del año 2022. Yo creo que nadie se imaginó que esta serie iba a ser el batacazo que fue. Fíjate que arrancó y ya la semana todo internet estaba cundido de memes de la escena icónica de baile de ella, que bueno, es un retazo de muchas otras escenas, desde el Homero bailando, el Homero de mi época, ¿no? Raúl Julia, para atrás. De tu época, que dejas para mí, Luis. Bueno. Yo vi el estreno, Luis, comiendo nenerina. No, la cosa acá es que nadie pensó que esto iba a ser así porque comenzaron a confluir como una serie de cosas, ¿no? Primero, tenemos que Tim Burton vuelve a dirigir un tema que es afín a él. Recordemos que, bueno, Tim Burton es el director de Ed Wood, de Sleepy Hollow, El Niño Mano de Tijera, un director de culto, sin lugar a dudas, pero que en el momento en el cual muchos dicen le vende el alma a Disney y comienza a hacer Alicia en el País de las Maravillas y Dumbo, como que de alguna manera le pusieron como unos grilletes, y cuando dijeron, viene una serie de los locos Adams, porque eso era lo que originalmente se rumoraba, dirigida por Tim Burton, todo el mundo dijo, bueno, perfecto, o sea, Tim Burton vuelve a sus aguas. Comienza a develarse ciertas cosas del proyecto y descubrimos que no son los locos Adams, es Merlina. Entonces, si nos ponemos como técnicos, vendría siendo una suerte de spin-off, ¿no? De los locos Adams, porque para que los locos Adams sean los locos Adams, tiene que estar toda la familia. Aquí el centro es Merlina, y además no solamente un personaje que nosotros habíamos visto siempre en las películas e inclusive en la serie como accesorio a la familia, porque toda la familia venía en el combo, pero ahora la familia se vuelve accesoria y todo lo que nos están narrando es un universo de fantasía que por supuesto bebe muchísimo de Harry Potter en cuanto a la parte, si se quiere, como estética, esa impronta de Tim Burton entre la normalidad, el gótico, el expresionismo alemán, y básicamente es una historia de detectives, es una historia de es un thriller policial al mejor estilo Sherlock de la BBC, Agatha Christie, con todas sus convenciones, absolutamente todas sus convenciones. Tenemos a Merlina que llega a esta especie de pueblo fantasma donde llega ella, comienza un crimen, se obsesiona con el crimen, hay una lista de sospechosos, cualquiera puede ser, por supuesto siempre es el que uno menos espera, la cosa se vuelve personal, o sea, cuando tú comienzas a verlo es un noir de pe a pa, o sea, de pe a pa, inclusive los vínculos emocionales que establece el detective pues lo van llevando al caso, todo. ¿Cuál es lo divertido de este asunto? Bueno, que tiene un toque fresco porque es una serie juvenil. Recordemos que los showrunners, los creadores, son Alfred Gook y Miles Miller, que son los mismos de Smallville, que Smallville fue en su momento un palo, fue un fenómeno en la televisión, y eso le da como esa frescura. Tienes, por supuesto, actores Luis, que están haciendo... Gracias a Dios, ningún vampiro se escarcha acá, ¿verdad? No, nada que ver. Porque vampiro que se respeta no aguantan la luz, pero no brillan. Exactamente. Exactamente. Tienes el elemento freak, hombres lobos, vampiros, gárgolas, medusas, etc. Tienes además la puesta en escena sólida de Tim Burton de los 4 primeros capítulos, que fíjate que él dirige los 4 primeros, los otros últimos 4
pasa la batuta y en ningún momento sientes el cambio de director, que eso es algo que yo aplaudo porque pasa mucho, que cuando un director agarra la batuta de los primeros y después lo suelta, tú te das cuenta ahí, pero no, aquí la serie está redondita, está muy divertida y por supuesto entra en la onda de nostalgia que Netflix nos está vendiendo, bueno, desde que el mundo es mundo. Sí, pero has tocado dos puntos que me gustaría hacerte las preguntas para un poco desarrollarlas. En primer lugar, mencionaste que esta es una película muy dentro del cine noir, el cine negro. Ujú. ¿Qué diferencia el cine negro del cine fantástico en este Ujú. momento? Y lo otro es esta onda de tomar temas que ya han sido tratados anteriormente. Dicen que se acabaron las ideas en Hollywood, en Netflix, y que por eso hay que hacer puro remix ahora. Claro, ellos lo que no saben es que desde los griegos ya todo había sido Sí, inventado, que todo han claro. sido variaciones del mismo tema. Pero que me gustaría tu opinión sobre estos dos aspectos, Luis, por favor. Muy bien. Recordemos que el cine noir, si bien es cierto que es un subgénero dentro del suspenso, ya en la modernidad estas divisiones entre un género y otro han sido como completamente borradas. Efectivamente, vas a tener toda la estructura, hablando de guión, de un noir. Tienes a un detective que entra a un espacio, a un nuevo lugar. La historia comienza con un crimen que hay que resolver. El detective al principio está reacio, comienza a hacer que el caso sea personal, todos son posibles sospechosos. Tienes además como este setting de una ciudad corrupta y te das cuenta que el pueblito está corrupto, la escuela está corrupta, hay todo un crimen encubierto. Este crimen lo conecta con un crimen del pasado, poco a poco se va volviendo personal y técnicamente la damisela en peligro termina siendo la causante de todas las desgracias que le ocurren al detective. O sea, es tal cual. O sea, ahí estás viendo desde Double Indemnity hasta, para hablar de neo-noirs, Drive, por ejemplo, o Blade Runner. O sea, está todo ahí clarito. ¿Qué es lo interesante acá? Bueno, que mezclaste un noir con cine fantástico, donde vamos a tener criaturas de toque de índole fantasiosa, mitad humanos, mitad monstruos que conviven muy en la onda de nuevo del universo de Harry Potter, Percy Jackson, Narnia, etcétera. Y bueno, es como de estos remixes interesantes que ocurren en la modernidad, donde ya tal vez un setting como esto, como este, 30 años atrás era una locura. Hoy en día nosotros tenemos mezclas, bueno, Abraham Lincoln, cazador de zombies, tenemos Cowboy versus Aliens, o sea, ya hoy las barreras entre los géneros y subgéneros están como muy desdibujadas y con eso también respondo a tu segunda pregunta, que definitivamente de un tiempo para acá, no sé si es, bueno, en parte es por la necesidad bestial de generar contenido gracias a que el streaming cada vez ha ganado más potencia, en parte también por estos estudios de mercado donde está claro que hay una generación que creció viendo ciertos contenidos y que hoy en día es la generación que tiene dinero, que va a comprar las figuritas, que va a comprar el merchandising y que es quien va a pagar al final de cuentas el Netflix y que eso hace que apelar a la nostalgia pues vaya a un grupo o a un target específico y que jale a un target nuevo. O sea, creo que esto lo vemos clarísimo en el fenómeno de Star Wars o en el fenómeno de las nuevas de Harry Potter. Cuando uno iba a ver las películas nuevas de Star Wars, episodio 7, 8, 9, iban puros manganzones. Manganzones con sus hijos pequeños. Fíjate que quienes estamos aquí hablando de los Locos Adams. Gente que creció viendo a los Locos Adams en diferentes momentos, pero esto es una serie para chamos, esto es una serie para adolescentes. No es para nosotros. Y fíjate cómo estamos conversando de ella y muchos de los que están acá conectados son personas que tal vez sus sobrinos están viendo la serie. Entonces, ahí hay un elemento de nostalgia que nos llama y que hace que también apuestes sobre seguro a la hora de ir frente a ciertos contenidos. Yo para variar, aplaudo esta última intervención tuya, Luis. La pregunta ¿es solamente por nostalgia o qué toca una serie como Merlina, como Los Locos Adams, en nuestro inconsciente que hace que la traigamos por algo, nos identifiquemos con algo? Sí, muchos me dirán en este momento con qué me puedo identificar con todo este universo.
Y ese es uno de los temas por los cuales aquí yo le cambio el rol a Luis Bond, donde ya sale el cineasta y va a su lado junguiano y donde invoco la presencia de Andrés Puigdemont. Y quiero hacer como un breve preámbulo. Hay un texto hermoso que yo no me canso de citar, y los invito a que lo busquen porque está en la red, de Sigmund Freud, si mal no recuerdo, el año 1919, que se llama Lo Siniestro, de Unheimlich. Unheimlich lo cito en alemán porque la palabra Heimlich en alemán significa lo familiar. Cuando uno le pone el prefijo un, se convierte en lo siniestro, lo ominoso. Freud lo hace a partir de los cuentos de Hoffmann. ¿Y qué nos quería decir Freud con esto? Que lo que es siniestro es aquello que no es extraño, sino por el contrario, es lo que se nos hace más familiar. Voy a aprovechar la cuña. Y yo tenemos un amigo en común que se llama Jesús, de Librería Insomnia, que me acaba de dar un texto que yo le dije, yo no lo voy a leer nunca, el mío llévatelo porque me lo vas a agradecer. Y yo los invito a que si pueden leerlo de este. Es grandioso porque es como si Merlina se lo diera. Exacto. Bueno, está por ahí, se llama Hellraiser. Se llama Hellraiser. Y es una novela de terror, y a mí me parece que estar leyendo una novela de psicoanálisis. ¿Ok? Porque tiene que ver con lo más cercano de cualquier ser humano en torno al deseo. Ustedes lo pueden ver, los que están en el exterior, en los cómics. En esa cosa de lo insaciable del deseo. Luis, le echaba broma a Andrés al inicio, desde el inicio lo han escuchado, porque decía, sí, bueno, es que Andrés es el normie. Ajá. Quiero recordar que en Harry Potter, los que estaban vistos como, los que eran mal vistos, Los eran muggles. justamente ¿cómo dijiste, Andrés? Muggles. Los muggles. No, los que eran normales, o sea, los muggles eran los sí, normales. Entonces la gente normal es la que era rarita, ¿no? Y yo quiero, antes de darle la palabra a Andrés, invocar un poquito ese momento en que todos los que nos están escuchando en este momento, porque aquí nadie me va a venir con el cuento que todos fueron populares en el colegio. Yo creo que los populares son los primeros rechazados y por eso se llenan, ¿verdad? Se llenan se inflan, ¿verdad? Con esa careta, como decía mi tía Melanie Klein, de control, triunfo y desprecio para mantener a raya todo lo que genera el dolor. Pero eso es otro tema. Entonces, quiero que piensen un momento. ¿Cuándo en su vida, en el colegio, se sintieron rechazados y por qué? Y si no fue en el colegio, en el barrio, con los vecinos, en cualquier situación donde se sintieron no queridos y no rechazados. Y entonces aquí voy a ir donde el señor Andrés Puigdemont, porque te voy a hacer dos preguntas, Andrés. Tú me dijiste que tú querías enfocar esto a partir del bullying, pero tú me soltaste una perlita. Me dijiste, bueno, lo voy a enfocar desde el bullying y el chalequeo. Y yo dije, Andrés, pero no es lo mismo. Y Andrés me dijo, no. Entonces ahí hablo el millennial. Y como yo soy baby boomer, yo me callo y dejo que el millennial hable. A ver, Andrés, cuéntanos. Ajá. Bueno, buenísimo, Johnny. Esto que tú mencionas es algo que, porque es raro usar la palabra, o sea, usar la palabra bullying aquí en Venezuela ha sido como una especie de incorporación anglosajona de lo que siempre ha existido, que es el chalequeo. Chalequeo es nuestro acoso, nuestro echar broma, nuestro de fastidio, pero ahí entramos en una zona gris muy interesante, porque ahora que sabemos, tiene nombre y le decimos bullying, la pregunta es, bueno, ¿cuándo es bullying y cuándo es chalequeo? ¿Y cuánto bullying pasa desapercibido porque está bajo la matiz del chalequeo? Entonces, mucho bullying, incluyendo, pasando por debajo del chalequeo. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes este fenómeno bullying, que es un fenómeno de grupo, que lo ves claramente en la serie, donde el bully, el que comete el acoso,
siempre está acompañado de un grupo. Es decir, que el bullying es un fenómeno grupal. Hay uno o dos observadores pasivos del acto de denigración que está cometiendo una persona hacia un objeto de desdén, desecho, resto. Y eso es algo que tú lo ves mucho. Por ejemplo, esto que menciona Luis, que esta es una serie que toca, es una serie que va dirigida a una audiencia mucho más joven. Claro, que estamos adultos todos hablando de esto, pero es algo que incide e insiste, que es la cuestión del chalequeo, que no es más que todo, no es más que bullying. Bullying, pero venezolanizado. Ok, Andrés, pero fíjate una cosa. Y tú lo debes saber por tu experiencia psicoterapéutica. Todos aquellos que han pasado por bullying en la vida han tenido una fantasía de destrucción hacia el agresor. Y yo no he hablado con nadie que no haya gozado infinitamente la primera escena de Merlina con las pirañas. La piscina con las pirañas. O sea, yo creo que No, eso, escena buenísima. cuando hemos sido víctimas de bullying, esa es la fantasía que todos hemos tenido. ¿Ok? Y la gente se ríe y dice, bravo, qué bueno que lo hicieron. Entonces, ahí ese es el punto donde ya no es el chalequeo por fastidiar. Ya estamos hablando del bullying que lleva a matar en colegios en Estados Unidos. Así O aquí en es. Venezuela hemos visto niños que se han matado, ¿verdad? Por el tema del bullying. Entonces, el bullying, fíjense que estamos hablando que es un colegio donde van los niños bulliados por ser diferentes. Ajá. ¿Ok? Y eso, Luis, puede darnos una vuelta más interesante si nos metemos en los bestiarios, ¿verdad? Porque, ¿qué puede significar ser un lobo, el que llora de noche? ¿Qué puede significar ser aquel que desea y desea y desea y nunca se satisface, ergo el vampiro? ¿Qué puede ser aquel que me gustaría petrificarte con la mirada? ¿Qué puede ser? Porque aquí es muy curioso, aquí son los medusos. No son les meduses, no, son los medusos. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a eso, ¿dónde ves tú el bullying, Andrés, para luego darle la palabra a Luis con los bestiarios? En una entrada que me parece fascinante es esa, justo esa escena del primer capítulo donde está Pericles, el hermano de Merlina, atrapado dentro de uno de los lockers universitarios. Cosa que es como un trope, o sea, es una especie de acoso muy repetitivo en las escuelas americanas, es meter al bulleado dentro del closet. Y bueno, por supuesto, Merlina va y se venga de estos panas. Pero ¿qué sucede? Hay como en las escenas siguientes donde Merlina empieza, se encuentra con los normies, y ahorita vamos a esa palabra porque esa palabra me interesa mucho. Eh, Esto que se encuentra en el pueblo de Jericho, que le empiezan a acosar y ella se entra a golpes. O sea, es otra vez la incidencia del fenómeno de grupo, donde, mira, aquí está este objeto de desdén, vamos a ir a acosarlo. Hay uno es el que actúa y los demás son los que actúan vamos a ponerlo así, de miradores o de espectadores pasivos, que también pueden estar incluyéndose, pueden incluirse en la dinámica, como más adelante ves en la escena de Eugene cuando están en el festival, donde agarran a Eugene, el mismo grupo de normies, y lo meten en una de estas, no recuerdo el nombre de esta artefacto de instrumento de tortura, y es lo mismo. ¿Qué está presente en todo esto? Hay unas palabras claves acá. La primera es, ¿cómo se llama la academia? La academia se llama Nunca Más. ¿Dónde va la academia? Los excluidos. Y nada, esto me acordó muchísimo, historia de la psiquiatría, 1800 por allá, los alienados, los alienistas, la locura, esto que no comprendo, yo lo alejo de mí, lo regulo, lo controlo, lo niego, muy similar en ese sentido. Y Andrés, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. La academia nunca más está en qué pueblo. Es Jericho, Jericho. ¿no? ¿Y Jericó Ajá. qué es? ¿No es aquel donde las trompetas hicieron que se cayeran los muros? Sí. Está lleno de simbología por todos lados. ¿Qué dice eso el Bond? Bueno, a mí me encanta cómo el tema entre los normies y el tema entre los outcasts, ¿sabes? Los que son dejados a un lado, está constantemente como una suerte de matrioshka, ¿no? Porque tú dices, bueno, a Merlina la llevaron al lugar donde se va a conseguir gente como ella. Y descubres que en el lugar donde supuestamente están el freak, el raro, etcétera, están exactamente como toda sociedad,
los subgrupos. Entonces están los Ujú. populares, están los no sé qué, y están los que no terminan de encajar, que por no terminar de encajar, terminan de crear su propio grupo. Y fíjate cuando nosotros vemos del lado de los normies, entre comillas, cómo cada uno de los normies al mismo tiempo no termina de encajar. Hay un capítulo maravilloso, creo que es el cuarto, donde te terminan enseñando al final del capítulo con un montaje la vida de todos los normies. Entonces tú ves que la psicoterapeuta es la que es taxidermista, tú ves que el chico que es el chico de la cafetería tiene esa relación terrible con el papá y todo el secreto alrededor de la familia. Ves que todos los que aparentemente son normales no son tan normales, porque precisamente creo que ahí es donde entramos en el tema arquetípico. Hay siempre una parte de nosotros que va a ser desconocida, hay siempre una parte de nosotros que va a ser rechazada por el ego, esa sombra, y lo que está haciendo de alguna manera la serie es como antropomorfizar esa sombra, ponerla en el otro, y que en todo ese proceso de transformación de los personajes haya una posibilidad de reconciliación. Luis, vamos ¿Cómo? despacito porque acabas de decir una perla Ok. y yo no quiero que la Tranquilo, tranquilo, pierdan tranquilo, tranquilo. y yo no quiero que la pierdan. Entonces te voy a pedir que me la digas en llanuarepa, en criollito. Antropomorfizar la sombra. Eso es una perlita que acabas de soltar y yo quiero que Ajá. todo el mundo la entienda. Y a eso voy con las criaturas. Ajá. ¿Qué es antropomorfizar la sombra? Tomar a esta sombra y darle una forma física de carne y hueso. ¿Y cuál va a ser esa forma? Monstruos. Fíjate que tenemos a un Hyde, que es un monstruo que termina siendo, que es el monstruo más poderoso y termina siendo dominado por el gran monstruo de la historia, que es un normal. Y ojo, esta siempre ha sido la premisa y me voy con Tim Burton, y yo me imagino que cuando Tim Burton le quisieron vender, vas a dividir 4 capítulos de Wednesday, él dijo, claro, este es mi tema recurrente. Fíjate que cuando tú ves el niño mano de tijera, ¿quiénes son los monstruos? No el niño mano de tijera, son los normales. ¿Quién es el Luis, pero monstruo ya con va. él? El height, ¿a qué te lleva? Ajá. No es Dr. Jekyll y Mr. Claro, es Dr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde, claro. La sombra, es lo que te estoy Es la diciendo. sombra. Es la sombra. ¿Qué es lo que hace un vampiro, como dijiste tú, Johnny? El vampiro no se puede saciar, que es tal cual, lo puedes ver como esa sombra a la que uno puede acercarse, o bueno, como lo decía Hillman o lo decía López, la zona de resistencia mínima, ¿no? La zona de inferioridad psicopática, que nunca se va a llenar con nada. Tienes al licántropo que igual pierde la cabeza en una noche de luna llena, ¿no? ¿Qué mayor imagen desde la luna del tarot, el inconsciente es el lugar donde habita la sombra? Tienes a la medusa que cuando se ve a sí misma se petrifica, que esto ha sido una imagen estudiada por, creo yo me atrevo a decir que todos los arquetipalistas, ¿no? Como cuando tú ves a la sombra de frente, lo que ocurre es la petrificación. Y bueno, utilizando ese mito de Perseo y la medusa, como a través de la indirección es que uno se puede acercar a este contenido. Pero fíjate lo que estás diciendo y aquí les estoy colocando justamente el Hyde detrás de mí para que lo vean. Y esto es un poco la antropomorfización de la sombra. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos caras de una misma moneda. Entonces, todos están buscando quién es Mr. Hyde. Todos. ¿Quién es la sombra verdadera? Y todo el tiempo están señalando quién es la sombra. Y hay algo peor, y aquí te voy a lanzar la bola a ti, Andrés. Ajá. Porque dentro del protagonista, la gran pregunta es ¿cuál es la sombra del padre? El protagonista es todo el tiempo el que está allí lidiando entre Merlina y el padre, el policía, el hombre de la ley, el hombre que supuestamente sabe todo y no termina de accionar. Y todo el tiempo, todo eso está hablando de la sombra del padre. Entonces, Andrés, en un momento donde se está hablando que vivimos en una sociedad, y esto tiene que ver, que creo, si mal no recuerdo, con la tesis de Andrés del Centro de Estudios de Psicoanálisis, sobre el tema del vacío y la caída del nombre del padre. El nombre del padre, ¿qué es lo que significa? Es aquello que regula, que le pone orden, porque cuando eso no está establecido, lo que viene es la locura. Entonces, Andrés, todos en la serie están buscando la caída. Está la caída de Homero Adams. Está la caída
de el que regula la ley. Todos están buscándole a la serie el punto donde el nombre del padre, el que regula, cae, y si eso cae, empieza la locura. Johnny, el ídolo del pueblo, importantísimo. Ajá, Crackstone, El ídolo que del es el, pueblo. el padre Es el fundador. padre fundador del pueblo. Exactamente. Gracias, Luis. Y es un padre tiránico. perverso. Exactamente. Es el padre Eso. del goce. Bueno, te lanzo eso a ti, Andrés. ¿Qué nos puedes decir desde este ángulo? El No, bullying y la figura del padre. Esto me acuerda a una serie de cursos que, bueno, dio un psicoanalista francés muy importante que se llama Jacques-Alain Miller. Él lo llamó esto de la extimidad. Es decir, aquello que es lo más íntimo de uno lo coloca afuera, lo controla, lo regula, lo niega. Es aquello de lo que uno goza, de lo cual no queremos saber nada, y se lo colocamos a un objeto. Justamente me parece interesante porque no lo había pensado así. En esto justo de los lobos, los vampiros, el meduso que está atrás de Johnny ahorita, son como todos estos grandes excesos que no se sacian, que no se colman, pero todos ellos en Nunca Más, Nevermore, excluidos, alienados, y los normies. Yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero saber de aquello, de lo que gozo, entonces se lo coloco al otro. Me parece que te robó la palabra, Luis. Están antropomorfizados y están, digamos, cada uno de estos elementos. Mira, el objeto escópico, el objeto oral, mira, están puestos allá. Esos son pedazos de cuerpo. Yo no quiero saber de lo que yo disfruto. Se lo coloco a estas personas y estas personas yo las excluyo. Me parece que eso está muy claro y se repite una y otra vez en la serie. Ahora, también en la serie se encuentran unos bonitos puntos de encuentro. Por ejemplo, una primera entrada con Enid, que ella es una, no sé si llamarla mujer lobo, porque ella tiene su transformación más adelante. Cuando va a la fiesta con este normie que es hijo del alcalde de Jericho. Y entonces, mira, pero resulta entonces que sí tenemos gustos similares. Y lo mismo sucede más adelante con el mismo personaje, pero con Bianca, que es una sirena. Entonces, me gusta ese puente que se empieza a formar, pero sí, de entrada está la exclusión. De entrada está, yo no quiero saber de lo que yo gozo, y se lo voy a colocar a esta cosa que está por allá, y lo rechazo. Y además está este padre que lo trajeron, el padre fundador del pueblo, que es Crackstone, que es nada más y nada menos, los busca purgar, busca eliminarlos. Hay una escena que, ¿verdad? En uno de estos flashbacks, una de las visiones que tiene Wednesday, donde está todos los excluidos en una especie de choza en el bosque, y lo que hace él es quemarlos vivos. Es una purga. Otra vez esto no está bien. Esto la satisfacción prohibida. Y cuando revive, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, vamos a quemarlos a todos otra vez. Entonces se presenta en Nevermore, en Nunca Más. Me parece que la escena es muy buena. Entonces aparece esto, el báculo y toda la broma de fuego. Cuando está la descendiente y coloca Fire Will Rain. O sea, es otra vez esta persecución de lo que supuestamente es prohibido, de lo que no queremos saber nada de nosotros mismos. Que la verdad es que no. Ajá. Sí, pero fíjate, aquí hay un punto de unión entre lo que está diciendo Louis Bond y lo que está planteando Andrés. Y que me llama mucho la atención. Voy a recapitular un poco. Louis Bond habla de la antropomorfización de la sombra, es decir, darle a algo que no tiene cuerpo, darle cuerpo. Aquello oculto, aquello que se nos oculta, materializarlo. Y al principio hablábamos de que justamente lo que más pánico nos da es poder verle la cara a lo más familiar que no queremos aceptar. Y Andrés está diciendo, yo no quiero saber nada de tu deseo, porque tu deseo me perturba. Y vamos a ver algo entonces, porque todos los monstruos, con el perdón de los monstruos, ¿no? Porque algunos son muy lindos. Tiene que ver con una parte del cuerpo. Es preciosa la historia de la niña que está esperando desarrollarse.
Y desarrollarse es tomar contacto no con lo ingenuo, sino tomar contacto con lo más pulsional, lo más instintivo de ella. ¿Ok? O sea, es la sexualidad en pleno la que acaba con ese otro, esa sombra brutal. Tomar contacto con su sexualidad es la que lo va a llevar a enfrentar. Está aquellos que son que son las sirenas o los sirenos, ¿ok? Que es aquellos donde del ombligo para abajo hay otra naturaleza. Están aquellos que chupan, ¿verdad? Los vampiros. Están aquellos que y la mirada, no nos debemos olvidar que la mirada, sino toda la historia de los voyeurs, ¿ok? Desde el mirón, y todos de una u otra manera vivimos en una sociedad voyeurista absolutamente, porque la sociedad del espectáculo es una sociedad para mirones, ¿verdad? Entonces, gozamos justamente, como diría Freud, de todo lo que puede ser disfrutado a través de los huecos de nuestros cuerpos. ¿Okay? Empezando por lo más básico y terminando por la boca, la mirada, el oído. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Fíjense cómo empezamos hablando de el bullying, Luis introduce el tema del oculto y Andrés señala, y el deseo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es los modos de cada uno de gozar, los modos de cada uno de desear. Y Andrés soltó, no recuerdo si fue Andrés o Luis, un detallito cuando dijeron el tema de los normies, que uno de los personajes que yo más admiro de la historia, que se llama Hermann Rorschach, ustedes lo conocen por el Señor de las Manchas de Tinta, él tiene una frase maravillosa. La frase de él es: la normalidad es una enfermedad también. Decía, líbrenme de los normales, que de los que no son normales me libro yo solito. En criollo se dice, del agua mansa, líbreme Dios, que el agua brava. Yo decía, me sonaba. Entonces, bueno, chicos, ahí se los suelto a ver qué piensan de esto. Fíjate, Johnny, cómo partiendo de nuestra protagonista, ¿no? De Merlina, todos en la escuela tienen un superpoder físico, ¿ok? Merlina es una chica normal, común y corriente, solo que excepcional. Tiene un alto coeficiente intelectual, tiene una serie vamos a decir, habilidades que la ponen por encima de la norma, pero, a ver, bueno, ella es una bruja, pero no es un ser mitológico como es la gran mayoría de sus compañeros. Ni tampoco tiene esos poderes como, por ejemplo, el que era un artista, que las cosas se materializaban, etcétera, etcétera. Y fíjate que en qué obtiene el placer Merlina, que es una de las cosas que a nosotros nos parece maravilloso, en lo siniestro, en lo oscuro, en lo perverso. O sea, en ella vemos claramente esa función tanática, pero rebosando. Y fíjate que en comparación a, por ejemplo, un hombre lobo que uno tiene en la cabeza que come carne humana, o un vampiro que come carne humana, o las sirenas, porque recordemos que las sirenas se alimentan de la carne de los hombres, o sea, son carnívoras en la mitología. Y date cuenta que quien se expresa más como un monstruo es un monstruo entre comillas, es Merlina, más que los mismos monstruos. Y cada vez que un normie, y voy a hablar aquí de la gran antagonista que mueve los hilos, o Mr. Hyde, o el sheriff, el alcalde, muchas veces se expresan con una oscuridad y una deformidad psíquica mucho peor que la que, por ejemplo, tú pudieses esperar en una persona que se alimenta de carne humana. Más bien, tú ves más humanidad en ellos que en estos. Entonces, siento que desde ese lugar, esa parte oscura, perversa, extraña, está inherente dentro de los seres humanos aparentemente normales, y esa candidez y esa ternura está en los monstruos. Entonces fíjate cómo uno es sombra del otro, es como si fuese una especie de espejo. Tú ves que, por ejemplo, la chica licántropo es como una niña adolescente tierna, y Merlina actúa como si fuese un verdugo medieval.
¿Y cuál es vamos a decir, el proceso de integración que tiene este personaje en su arco? Bueno, ella aprende a sacar las garras, aprende a matar, entre comillas, y Merlín aprende a dar un abrazo. Pero las dos se están enfrentando sus respectivas sombras. Y eso me parece que es maravilloso. Que es lo Porque que hay Tim un proceso Burton de hace integración. cuando las pone en la misma habitación y una es la zona de color y la otra es la zona de sombra. Exactamente. Ahora, Luis, tú acabas de decir algo que a mí de repente es delirante a mí y por eso me traje a Andrés aquí en Agenda Secreta entre tú y yo, ¿no? Pero fíjate algo que es muy interesante. Todos los ataques en la serie o se hacen en el elemento fuego o se hacen principalmente en el elemento agua. ¿Ok? Y ahí acaba de llegar Susie Wanich, que no tenía manera de entrar, y siempre bienvenida la querida Susie, así que avísame, Susie, cuando quieras hacer alguna intervención. Fíjate, la pelea Gracias. entre lo femenino, justamente lo femenino y el agua. Las sirenas están sobre el agua y los sirenos, o no sé cómo es que se llaman, tú sabes eso mejor que yo. ¿Cómo se llaman los sirenos, niños? Esa, en teoría serían tritones. Los Exacto, tritones, pero ok. Los tritones, ok, son los que están debajo del agua, ok. Y Merlín actúa justamente desde el fuego. Esto es parte delirante. Andrés, prepara ahí el electroshock, ya tú verás qué hace. Pero Luis y yo a veces nos metemos en estas ondas, ¿no? Pero a ver qué piensan de esto, aunque una chica muy agua llamada Susie acaba de entrar, entonces de repente ella puede decir algo de esto. Pero ¿qué piensan ustedes de que justamente que estamos hablando del deseo, y el deseo vinculado con el fuego y el agua? Esto un poco con el curso que acabas de terminar, Luis, de alquimia, ¿no? o sea, si quieren voy para acá y te la lanzo también, Andrés. Sí, va. Okay. Chalequéalo. Desde un punto de vista simbólico, nosotros podemos ver el fuego como un elemento masculino y el agua como un elemento femenino, pero ya desde un punto de vista alquímico, tanto fuego como agua son formas de purificar la materia. La primera es reduciendo las cenizas y la segunda tiene que ver con permitiendo que se disuelva con el todo. Entonces, por supuesto, cuando nos metemos en la imaginería del calcinatio, del solutio, pasan cosas interesantes cuando creamos el vínculo con la serie, porque bueno, la serie termina con un gran calcinatio. Y además el calcinatio es lo que pone en marcha todo, porque consiguen esta visión donde Merlina supuestamente va a quemar la escuela. Y fíjense que es de esa calcinatio que se purifica y bueno, se erradica la sombra, hay una transformación en ella, etc. ¿Qué sucede con la solutio? La solutio está más, si la calcinatio está más relacionado a los impulsos, la solutio está más relacionada a la emocionalidad. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, la escena del entierro donde está lloviendo y constantemente la lluvia es un elemento constante durante toda la serie. Esa emocionalidad también me puede hablar de esa emocionalidad que está estancada en Merlina, porque recordemos que Merlina dice en algún momento, yo no lloro, solamente lloré cuando mataron mi escorpión y yo no sonrío. Y en todo el proceso de la serie, Merlina llora cuando Cosa casi muere, sonríe gracias a su mamá, cuando la mamá le regala, están exhumando el cadáver y se acuerda de su infancia, y vamos a decir que el plano final, antes de ir al epílogo, que es, bueno, lo que podría imaginarme yo que sería una segunda temporada, es Merlina llorando y sonriendo, abrazando a su amiga. Entonces, después de que el fuego de alguna manera purificó. Entonces, yo creo que por ahí hay un elemento ahí de conjunción bien interesante entre ambas cosas. Y desde un punto de vista ya pragmático, Merlina es un personaje activo, fuego, que también durante el viaje aprende a conectar con ese lado agua pasivo. No todo lo puedo hacer yo,
tengo que aprender a trabajar en equipo. Y eso también es maravilloso. Ahí, a dejarle la palabra a una participante que está levantando la mano, Ruth Rengifo. Hay otro texto que les recomiendo, son 3 páginas, no más. Es una belleza de texto, se llama La conquista del fuego, también de Freud. Y Freud ahí habla de 2 cosas. Uno, de cómo el fuego tiene que ver con, está muy vinculado en la sexualidad masculina, con el tema de lo fálico, con el tema del orinar, pero también de lo que tiene que se llama función apopraica, no recuerdo bien el nombre ahorita, apopréxica, no recuerdo el nombre, les prometo que lo voy a averiguar ahora, y que tiene que ver con justamente mostrar un aspecto de uno que paralice el otro. Es un texto que está ligado también con La cabeza de Medusa, otro texto de Freud. Entonces, fíjense, estoy tratando de traducir un poco lo que tú dijiste, Luis. En este momento, todo lo que tiene que ver con lo femenino y cómo de una u otra manera el deseo desde lo femenino y cómo se vincula con la aproximación a lo masculino, y justamente allí, en ese encuentro, en esa conjunción, es donde se va dando la transformación de cada uno de estos púberes, de estos adolescentes, porque todos los personajes en sus símbolos, en lo que representan, están en transformación. Entonces, eso no es lo que sucede en la adolescencia. Estos adolescentes bulliados, chalequeados, ¿no será que son los que están removiendo lo más íntimo de aquellos que no se atreven a aceptar sus propios deseos, sus propias identidades, sus propias pulsiones? No es en el encuentro cuando van a bailar en el famoso baile de Nevermore y se van a encontrar un chico y una chica, cuando los normales son los que tienen que venir a sabotear, justamente rememorando además aquella famosa Carrie, ¿verdad? Con el baño de sangre. No son los que vienen justamente a remover, justamente a bloquear el encuentro con la sexualidad. Voy a parar allí y vamos a darle la palabra, por favor, Ruth Rengifo. Ruth, tienes el micrófono abierto. O Gaby, si puedes, o si no, escríbelo por el chat. Estoy tratando de desbloquear a Ruth. Hola, así es que me había bajado un momento, disculpe. Vale, Ruth, por favor. Ajá, estaba escuchándolos y en referencia a lo que usted acaba de decir con lo de la adolescencia y lo que había dicho Luis con lo femenino masculino relacionado con el fuego y el agua, hay algo que yo creo verlo así, no sé cuál es su opinión. Merlina es totalmente fuerza masculina, quien ella permite que la abrace, la toque, desde que nació, y cuando ella decidió dejar de sentir, que fue cuando murió su escorpión, es su papá. Y su papá es quien le enseñó todo. O sea, desde el orden, que es lo masculino y todo eso, ella sabe esgrima, ella sabe karate, ella es súper inteligente, habla muchísimos idiomas. Todo eso desde el orden. Y ella, cuando se supone que llegó a desarrollarse, es que empezó a tener esas visiones. Aquí la transformación de ella, además del desarrollo y todo lo demás, es su conexión con lo femenino, que vendría siendo con su figura materna. Porque yo no lo vi tanto desde el bullying, sino desde las conexiones con las figuras materna y paterna. Y ella se autoimpuso una competencia con su mamá, y su mamá le dijo, yo no sé, o sea, ella no se lo creó, sus relaciones son, digamos, nosotros extrañas, pero no lo son así. O sea, yo te doy todo, yo soy tu madre, yo estoy aquí para ti. Cuando tú te lo permitas conectarte conmigo, porque ella Morticia es espiritista,
y Merlina vio que tiene también esa capacidad. Entonces aquí ella se da cuenta que lo que ella nunca quiso ver, que ella es igual a su mamá, lo empieza a notar. Entonces ella siempre fue muy Homero, su papá fue como su figura, y cuando su papá cae, ella busca defenderlo. Por eso es que yo siento que ella, o yo vi que ella se llevaba tan bien con el sheriff. Pero es muy hermoso lo que estás diciendo, porque lo estás enfocando desde la identidad, o sea, no está divorciado de lo que estamos hablando. Ella tiene una identificación al padre, lo que Andrés planteaba al principio, y Andrés te lo va a desarrollar, y la madre le dice, cuando quieras conectar con el agua, Luis lo está diciendo todo el tiempo, el momento de la lluvia, el momento cuando sonríe, el momento del agua, cuando quieras engancharte con lo femenino intuitivo, ahí vas a ser mujer. Pero, a ver, Luis y Andrés, el padre y la identidad, ¿qué piensan de lo interesantísimo que está planteando? No, eso es buenísimo porque, o sea, yo no le daría una vueltica más a esto de que es igual a la madre Merlina, más bien lo atajaría desde el lugar de la identificación. O sea, tenemos una Merlina que entra a decir, yo no soy como tú. La mamá le da un collar que tiene Morticia por un lado y Wednesday por el otro. Pero es Merlina constantemente buscando la manera de no ser como la mamá. Y está atrapada en la sombra de la mamá en Nevermore, pero ella se afinca en ello. Y es eso que dice Ruth que me parece muy interesante, que justamente hay una escena hay una escena genial. Bueno, dos escenas muy buenas para esto. La primera es cuando ella va a defender justamente a Homero, sacarlo de la cárcel y empieza a escuchar a la mamá para tenerla, o sea, tratar de comprender de dónde vienen sus visiones. La mamá le dice, mira, yo soy un dove, creo que es paloma en español, pero no sé si esa es la palabra que usa en la serie en español, pero le dice, tú eres un raven, tú eres un cuervo. Los cuervos son nuestros psicopompos y ella no se da cuenta que tiene la capacidad de manejar esos dos mundos. Y ahí es donde lo está aprendiendo. Es lo que dice el poema, el cuervo del muñequito ese que tienes ahí a tu mano derecha, Luis. Aquí está. ¿Y qué es lo que dice? Nevermore, nevermore, Nevermore. nevermore. ¿Cómo se llama la escuela? El cuervo, Nevermore, exactamente. ¿Y la escuela cómo se llama? Nevermore, así mismo. Nevermore, el cuervo de Edgar Allan Poe. Es maravilloso como está entretejido. Fíjate que con el tema de la conexión con lo materno y lo paterno, parte del desarrollo de Merlina, más allá de atrapar al asesino, etcétera, etcétera, tiene que ver con esa reconciliación con eso femenino de yo tengo cosas, no solamente de mi mamá, porque estamos hablando de la mamá, pero fíjense que ella también tiene cosas de la tatarabuela, la primera bruja de Guri, exactamente. Y fíjate que es tan pernicioso el querer competir con mamá como dejarte llevar como Woody, porque ¿qué le dice a su mamá? Ella no pudo controlar su poder y se volvió loca. Entonces fíjate cómo tenemos la sobreidentificación con lo femenino, que puede ser con lo materno, que puede ser pernicioso, y la sobreidentificación con ese otro antepasado que tiene que ver con la locura. Y ella caminando ahí en el centro de ambas posibilidades. ¿Qué es lo que para mí a ella la contiene? La estructura paterna que le dio Homero. Porque fíjate que cuando ella habla con él, que cuando lo sacan de prisión, ¿qué le dice? Yo siempre vi que tú eras muy dura y eras diferente a los demás, y por eso te di todas estas herramientas, y con todas esas herramientas no solamente ella resuelve el caso, sino que tiene como una estructura, un ego, algo sólido que le permite acercarse al campo de lo materno sin perderse en la indiferenciación, tomar elementos de ese campo, acercarse al campo de la bruja, eso más oscuro femenino, tomar esos elementos y poder seguir avanzando. Maravilloso. Y es al borde. Sí, que es justo. Hay una escena buenísima que es esta escena, el último capítulo, cuando Woody muere, o sea, no es que muere, desaparece para que Merlina no muera. Ella se sacrifica en espíritu para poder curar, sanar justamente a Merlina. Y es ahí cuando ella va a defender el Nevermore, después de eso.
Los psicólogos tenemos unas palabras muy complicadas, pero en realidad ella no desaparece, no muere. Ella es introyectada, Ujú. ella es incorporada, es decir, va incorporando los aspectos Eso. femeninos. Ujú. Mira, Johnny, y aquí como para terminar de poner la perla, ¿desde qué lugar la introyecta a ella? Desde el estómago, que es la alimentación, que es lo materno. Pero exacto, es el vientre. Es el vientre, exactamente, o sea, es acá. Es nacer, y fíjate que las dos niñas, los dos opuestos, ¿ok? Nacen como mujeres en ese Ujú, momento, se hacen mujeres, ¿ok? Y digo nacen como mujeres porque es su nacimiento dentro de la feminidad. Ella logra bailar con el chico, ella ujú, logra asumir una posición femenina, ella logra parirse, ¿ok? Y ahí está una madre acogedora, una madre cariñosa, una madre buena, ¿verdad? Que le da holding, que le da capacidad reverie, como diría Klein, le da es contención. Sé mujer cuando sientas que puedes, a diferencia de la madre de la chica lobo, que todo el tiempo la Ujú. urgía a sí, madurar. ujú, Ujú. Si no maduras, eres diferente. Eso, que le ujú, va a mandar al campamento y Encuentra todo. sí. su momento Ujú. bajo la luz de Selene, bajo la luz de la luna. Entonces es precioso. Les recuerdo que los micrófonos están abiertos, el chat está abierto. Estamos súper pendientes de escuchar sus opiniones, sus preguntas. Susi Wanich la debe estar cocinando hace rato porque la estamos esperando. Y Ahí está Susi. ahí está Susi. Susi, a ver, por favor, abre el micrófono, están abiertos. A ver, los micrófonos deberían estar abiertos. A ver. Ya lo abrí. Ah, dale, Su. Hola, ok. Hola, mi amor, bienvenida. Gracias. Lo que a mí me llamó la atención es que estos viajes desde lo femenino empiezan en el inconsciente, no en el ego. En la escuela como tal, el contenedor de la escuela ya es el inconsciente. Y es interesantísimo verlo así. O sea, los que están rechazados, los que son diferentes, están ya en el mundo del inconsciente, ya han recibido la llamada y desde ahí están trabajando, que es un paso muchísimo más adelantado que el de la ciudad. Eso es una de las cosas que estaba viendo en Merlina. Estaban todos metidos en ese mundo, digamos, desconocido y, y fantasioso, que es donde podía ocurrir cualquier cosa porque todo era producto del inconsciente. Bueno, de hecho, no recuerdo cómo era el nombre del grupo, que había que atravesar Los, umbrales, había que los bajar un Veladona. los Veladona. La dama de veladonas y noche. había, exacto, y resulta ser que una de las fundadoras había sido justamente la Morticia, ¿no? Ujú. Sí. Hermoso. Gracias, Su. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lía Espinosa, tú que eres especialista en las trampas del amor, que el próximo año vas a estar con nosotros mostrándonos esas pócimas. Hola, buenas noches. Estoy fascinada, anonadada. Entonces, yo creo que no tengo, o sea, debo tener muchas preguntas, pero es que estoy gozando tanto que no lo estoy, ni siquiera lo puedo intelectualizar. Es como a pesar de que estemos escuchando terminología, técnica, todo, es algo como tan, ustedes son tan entretenidos, tan, y tan, ¿sabes qué? Lo que yo siento de ustedes, que me encanta, la naturalidad y, y cero soberbia, siendo profundamente intelectuales, profundamente conocedores de la psique, de la mitología, lo que yo te decía el otro día, ¿no? Que te pedía como consejo. Los veo tan sencillos, porque en este campo hay mucha prepotencia, Bueno, mucha Lía, pero prepotencia. un poco la idea de Cultura Mundis es que sea una
un lenguaje para todos, un campo para todos, una ventana al mundo para todos. Eso. Aquí la idea justamente Cultura Mundis, todos los profesores, todos los que trabajamos en Cultura Mundis, queremos que el mundo de la cultura llegue a todos en un lenguaje sumamente sencillo para crecer todos juntos. Y esa es la idea. Ahora, ya que estamos hablando de sencillez, okay, que tú no te quedas atrás, Lía va a estar el próximo año con, justamente les mencionaba, con un curso que tiene que ver con los venenos, las trampas del amor. ¿Qué te pareció a ti, Lía, este personaje que hace estas pócimas y estas plantas venenosas? ¿Qué tendrías tú que plantearle a Andrés o a Luis de la significación de dar clases sobre plantas venenosas? Bueno, los delirios, empezando por la idea de Platón de que el amor es un delirio, ¿no? Es una locura, es un rapto. Así, las 4 formas de locura que decía Platón en el Fedro, ¿no? Que decía que la adivinanza, todo lo que es el ámbito del tarot, la adivinanza, es la locura de Apolo. Luego hablaba de la embriaguez y la mística, que es nuestro Dioniso. Luego las musas, digamos, cómo las musas se toman o se raptan a los poetas, la locura de la poesía, ¿no? Y el amor, el eros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Desde ahí, esa es la idea un poco, ¿no? Meternos Sí. ya en... Pero tú justamente estás planteando, en el caso de Merlina, ¿okay? Que es lo que nos está ocupando, justamente estás mencionando los diferentes tipos de locuras, de las locuras del amor. Y eso es como aporte, es interesante, porque justamente, y eso llevaría ya para otro cineforo, a lo que es la diferencia entre el deseo y el amor. Gracias, Lía. Oscar Montero Un está... abrazo. Un abrazo, gracias, Lía. Te esperamos el próximo año. ¿Preparada? Seguro, seguro. Vale, y Bueno. Oscar, por favor, adelante. Buenas noches, yo le hablo desde Bogotá. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo les ha ido? Bueno, una inquietud asociando lo que están diciendo ustedes de los cuerpos y como con esa transmutación. Yo tuve la oportunidad de ver algunos capítulos de Juego de Tronos y ahí hay algo similar con lo que se presenta con ese monstruo y con los cuervos que le avisan algo. No sé si ustedes lo vieron, es lo que quería así como añadir y si se puede establecer una como asociación con esa parte de Juego de Tronos. Ahí se lo paso a estos dos caballeros porque voy a confesarte una ¿Cuál cosa. ¿Cuál de las dos de Juegos de Tronos? De la primera, ¿no? Juego de Tronos. Juego de Tronos fue un seriado que estuvo muy de moda hace 3 años, unos 4 años. Bueno, más para atrás. O más para atrás. Sí. Pero hay unas escenas ahí que pues yo las asocié. No sé si estoy errado o qué. No, bueno, interesantísima. Sí, hay para mí, que creo que ahí es donde estás haciendo el puente, 2 cosas. Primero, bueno, evidentemente el setting, que estamos viendo una serie que tiene toques fantásticos, al igual que Juego de Tronos. En el mundo de Juego de Tronos había dragones, había brujas, había elementos de esta índole, y por otro lado, uno de los personajes de Juego de Tronos tenía visiones de lo que se supone que iba a suceder, igual que Merlina. Y efectivamente en algún momento de la historia, en Juego de Tronos, uno se plantea si las visiones que tiene este personaje, que era Bran, son visiones que efectivamente van a servir para poder resolver el conflicto, son visiones proféticas, además que él tiene la posibilidad de viajar al pasado e intervenir en el pasado, como también sucedió con Merlina en algún punto. Entonces yo creo que por ahí hay como un puente directo con eso de Juego de Tronos, que ojo, esto también es un recurso que se ha utilizado en otro tipo de historias, tanto en el cine como en la televisión, pero es como el referente, creo yo, más moderno que tengo ahí en la cabeza, y creo que ese es como el puente que yo le consigo. No sé, Andrés, si tú le consigues otro puente.
Perro, comenzando con que tengo muchos años que fue de Juego de Tronos, pero sí me gustó esto de, si escuché bien, ¿no? Esto de la transformación y los cuerpos. Y me parece que hay un tema central en la serie de Merlina. La verdad es que ahorita no recuerdo mucho de Juego de Tronos, recuerdo un par de cosas. No recuerdo su nombre, la que comandaba a los dragones y Jon Snow. Estas Alessio. incorporaciones y transformaciones, que es lo que sucede en la serie de Merlina. Por ejemplo, cuando Enid incorpora este aspecto destructivo de ella y entonces bajo la luz de la luna se logra transformar en hombre lobo y hacer algo con eso. Que creo que es un tema central en la serie, es Ok. aquello de lo que no quiero saber nada, no negarlo, sino incorporarlo y transformarse, hacer algo con eso. Y me parece que ahí es donde yo pudiese ver el puente en ese tema de transformación del cuerpo. Ok, Y muchas de todos gracias. modos, Oscar, te agradecemos la pregunta, muy interesante, y te cuento que un coterráneo tuyo, que debes conocer, Alberto Bejarano, Sí, sí, yo estuve en una conferencia con el él. querido Alberto Bejarano, va a estar también el 2023 con nosotros, un hermosísimo ciclo que se llama Breve Historia del Cuerpo. Y ahí tu pregunta, bueno, va a ser más que pertinente. Estén Ok. pendientes porque justamente va a ser un recorrido desde la filosofía, desde la sensualidad, desde distintos puntos en esa breve historia del cuerpo. Ok, Susi, gracias. vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, Susi Wanich tiene una pregunta. Johnny, Ay, ya va, a mí, como sorry. No, pregunte, pero yo también tengo 3 puntos que me gustaría que debatieran, por favor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ruth. Ruth, Sí, Ruth. Sí, Ruth. Vamos a ir con no, Susi pero y tú. primero Y tú. Susi, ajá, exacto. Dale. wow, esto es lo que produce Merlina. Mira, mira, Johnny, como tú me preguntaste, y yo me fui a esa parte del inconsciente, pero también trabajando con lo que hemos hecho en el seminario, en este seminario, en estos años, Merlina toca todas las partes de lo femenino, desde una Sí. core a una fe fatal, a una mujer, a una tirana, a una asfixiante, a una mujer cariñosa, a una madre. Todas las etapas de lo femenino, del ánima, están en Merlina y eso es interesantísimo porque es una belleza además, o sea, cómo se desarrolla. Y algo que tiene Mano, que me parece fabuloso, es que si no hacemos las cosas, no se dan. O sea, todo lo que no se, la mano significa la parte activa y pisar tierra. Entonces está muy bien que lo vamos transformando, pero lo vamos transformando y lo vamos haciendo consciente para poder ampliar nuestra conciencia. Y eso es importantísimo. Y la unión de lo femenino con lo masculino, porque en lo femenino está lo masculino y en lo masculino está lo femenino, solo tiene que ir desarrollándose. Esto es Sí. algo nuevo que se está hablando. So, bueno, gracias. Buenísimo. Ruth, que nos diga cuáles eran las 3 preguntas y ya para ir cerrando. Eran 3 puntos de vista en relación con Bianca. Para mí fue como la historia que más me pegó, porque ahí mete lo que es la religión. Cuando tu madre te usa y tú te das cuenta de eso y quieres salirte de eso, pero no puedes, porque fue lo que te inculcaron desde pequeña, con lo de la aplicación esta Funded Morning, o sea, esa relación de Bianca con la madre y de lo que en realidad es Bianca, que ella es sirena, y me pareció chistoso por lo de la sirenita de color y ¿cómo decirlo? Las personas color o todo lo que es África, ellos manejan muy bien las artes. Las personas de color bailan y cantan excelente y lo supo tocar por ahí. 2, la maestra que es la mala, que es la que domina el high, ella también viene como reprimida, pero fue ella familia, el padre fundador, es lo que le inculcaron, pero ella nunca hace las cosas, ella maneja para que los demás hagan lo que ellas quieren. Ella controla el high y ella fue quien despertó al padre fundador para que el padre fundador acabe con la escuela. Y 3, había una historia de que el ancestro de Merlina
una persona súper blanca, si la de Merlina es blanca pero pelo negro y esta es rubia. Y no sé si saben la historia de Yara, que es lo de María Leonza, pero su nombre desde la tribu de los Tatequíos nunca fue María Leonza, fue Yara. Y el estado de Yaracuy se llama así porque es tierra de Yara. Y esa historia no se da solo en Venezuela, sino que en Brasil también existe Yara. Y Yara era una mujer que dominaba las aguas y tenía poder sobre las naturalezas. Y ella sanaba. Y Yara en Venezuela era excluida porque ella era de tez clara, con ojos claros y era rubia. Y ella dentro de la tribu de los tatequíos fue excluida. Ella fue metida en una cueva y ahí viene la leyenda de que el río se la tragó y después la hizo. Y cuando llegaron los españoles, tomaron esta historia y lo que hicieron fue cambiarle el nombre de Yara a María de la Onza o María Leonza. Y no sé si saben que lo que es Estados Unidos, Venezuela y Argentina, se dice que en América, estos son 3 puntos súper de gran fuente energética. Y que Yara maneje eso, a mí me dio mucha curiosidad y yo lo relacioné con el antepasado de Merlina, porque el padre fundador acabó con ellas. No sé, era eso nada más. Vamos a seguir porque agradecido por tu interesantísima intervención. Y hay un texto, obviamente se me sale lo freudiano, ¿qué quieren que les diga? Que se llama justamente Totem y Tabú, y que habla justamente del padre de la horda, del padre original, el padre que desea que todas las hembras de la tribu sean para él, y esto implica destruir todo lo que pueda apartarlas de sí. Por eso quizás pudiéramos decir que Merlina trata distintos aspectos del deseo, del encuentro con lo femenino, del encuentro de los opuestos, del amor, del deseo y del cuerpo, fundamentalmente. Luis, Andrés, para despedirnos, que pudiéramos cada uno desde su punto de vista aportar. Okay. A ver, por un lado, creo que Merlina fue una grata sorpresa. Realmente, cuando todo el mundo anda como en hype con una serie, yo soy como un poquito receloso. De hecho, hice la tarea de verla porque Johnny me dijo, vamos con Merlina para cerrar el año. Si no lo hubiese visto, pero mucho más adelante, y me alegro porque de verdad está bastante chévere. Los que no la han visto, pues véala. Los que ya la vieron, pues evidentemente después de esta conversación la idea es que salgan como con otro punto de vista, y yo creo que como lo que nos regala en términos tal vez de algún insight potente para poder trabajar es, bueno, ver a ese otro, a ese monstruo que está dentro de nuestra aparente normalidad, ¿no? Y cómo dialogamos con él y cómo tendemos esos puentes, y desde ese lugar también tender puentes con los otros, porque fíjate que Merlina no desde una posición del bullying, pero sí desde cierta altivez y cierta soberbia intelectual, etcétera, miraba a todo el mundo como por encima de la nariz, y yo no quiero tener amigos, y yo no quiero vincularme, qué sé yo. Y bueno, al final terminó descubriendo pedacitos de ella en otros personajes, y bueno, como al final de cuentas, todos tenemos ese hilo que nos vincula. Yo creo que eso es lo que nos regala Merlina, y la importancia del valor de la amistad y de reconciliarse con la familia, los orígenes, y echar para atrás, porque ahí está todo. Andrés. Me encantó. Personalmente, Merlina me lleva mucho al colegio, full, y pienso que es un llamado, al menos yo lo interpreto así, un llamado a incorporar aquellas cosas, aceptar aquellas cosas que rechazamos en nosotros mismos, y entonces nos encontramos rechazando a los demás, creyendo que está afuera y no adentro. Entonces, me parece que lo ponen muy bien, y sobre todo hoy en día que hay como una suerte de esparrame de que tú, bueno, puedes ser y hacer lo que a ti te da la gana. Oye, es una forma más bien de, epa, mira hacia adentro, que es aquello que te hace ruido, que es aquello que insiste de ti, que no comprendes, que interroga, y revisa, haz algo con eso, haz algo con eso. Y
Me parece que se necesitaba una serie como Merlina ahorita en estos momentos. Me parece que cae bien. Bueno, Luis, 1.000.000 de gracias. Siempre un placer compartir contigo, Gracias. Andrés. Recibo. Al principio Luis Bond decía que Andrés era el normie de este trío. Luis anda en modo Peaky Blinders y yo les voy a confesar que antes de que empezáramos yo andaba en mi onda Mr. Hyde. Entonces, bueno, gracias muchachos. Ok, con esto Cultura Mundis se despide de este 2022. Gracias a ustedes, hermosísimo, lleno de satisfacciones. En nombre de todo el equipo de Cultura Mundis, muchísimas gracias. Y solamente recordarles que ya estamos preparando todo para empezar un año lleno de actividades. Vamos a empezar desde el lado de el arte, con Bacon, con Hooper. Vamos a empezar con el Cineforo. Vamos a dedicar 3 lunes al Padrino, por los 50 años justamente del Padrino, donde vamos a compartir Oscar Sánchez, Luis Bond, Ariel Segal y este servidor. Va a estar Paola Romero, León Febres Cordero, Jorge Álvarez, Alberto Bejarano. Creo que los he mencionado a todos, de ver si alguien se me está escapando. Y por supuesto, no, estamos todos acá con los que vamos a empezar las actividades del 2023. Por favor, ahí tienen el link de la comunidad Cultura Mundis. Únanse a nosotros para recibir las notificaciones de nuestras actividades y los queremos mucho porque Cultura Mundis está haciendo todo esto. ¿Para quién? Para su comunidad. Los que nos están escribiendo ahorita por el chat o que entraron y que quieren verlo completo, y de paso gracias por todas las palabras, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, maravilloso. Y las sugerencias, bienvenidas. Gracias a todos. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz año y felices siempre. Chao, muchachos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Feliz año, Johnny. Feliz año a todos.